El sonido de la puerta de aluminio cerrándose. No es un sonido fuerte, es ese sonido metálico limpio que hace la puerta de la oficina del director general cuando se cierra sin azotarse. Gerardo estaba parado en el pasillo del tercer piso de Manufac Industrial, en Monterrey, mirando hacia el elevador. Sus manos sostenían un café de la máquina que llevaba allí desde 1996. Era un jueves a las 10 de la mañana. Afuera, el calor de septiembre ardía sobre la avenida Constitución. En ese instante exacto, cuando la puerta se cerró con ese sonido específico, Gerardo Reyes supo que su vida en esa empresa había terminado. No fue porque Ernesto Villarreal, el director general, le hubiera dicho nada explícitamente en esa oficina hace 3 minutos. De hecho, Ernesto ni siquiera lo había mirado directo. Lo que Gerardo había visto fue el archivo abierto en la pantalla de la computadora de Ernesto durante esos 30 segundos que duró la reunión. Un organigrama. Y en la posición donde figuraba director de operaciones, el nombre escrito no era Gerardo Reyes, era Rodrigo Salinas. El café en su mano estaba tibio. Gerardo lo tiró a la basura que estaba junto a la puerta del elevador. Tenía 53 años, llevaba 28 años en Manufac Industrial. Cuando Gerardo entró a la empresa a los 25 años, Manufac Industrial era una fábrica pequeña en las afueras de Monterrey. Ocupaban 2 naves, 130 empleados. Hacían autopartes para proveedores regionales, principalmente arneses de cableado y componentes estructurales de aluminio. El margen era delgado. El dueño original, don Arturo Cavazos, era un señor de 70 y tantos que dirigía la empresa como una tienda de barrio. No había sistemas, no había estructura. Había un caos productivo que por pura suerte y terquedad mexicana no se colapsaba. Gerardo comenzó como supervisor de planta. Llegaba a las 6 de la mañana, se iba a las 7 de la noche. Aprendió cada máquina. Conoció a cada operario por su nombre. Sabía quién llegaba con problemas en casa, quién necesitaba un turno diferente, quién tenía el talento para aprender a manejar los nuevos equipos CNC que empezaban a llegar. En el primer año que Gerardo estuvo en el puesto, la productividad de su línea aumentó 32%. No fue por magia, fue porque Gerardo se dio cuenta de que los cambios de turno tardaban 20 minutos de más de lo necesario, porque los operarios no tenían claridad sobre las especificaciones de algunos trabajos, porque las máquinas se detenían constantemente por mantenimiento deficiente. Escribió manuales de procedimientos a mano en las noches, los fotocopiaba en la papelería de la esquina, los pegaba en cada estación de trabajo. Hizo un tablero de mantenimiento preventivo, entrenó a los mecánicos, implementó un sistema de coordinación por turnos que parecía cosa de empresa de Fortune 500, pero era simplemente lógica común. Don Arturo lo vio, empezó a confiarle más responsabilidades. 5 años después, Gerardo era jefe de producción. 10 años después, era director de operaciones. Para entonces, Manufac Industrial no era pequeña. Tenía 4 naves, 700 empleados, operaba en 3 ciudades del norte. Los márgenes habían subido porque Gerardo había ido mejorando los procesos constantemente, año tras año. Cuando la competencia de Asia empezó a presionar precios, Gerardo negoció con los proveedores principales de materias primas. Conocía a cada gerente de compras por su nombre. Sabía qué presiones tenían, qué márgenes podían reducir sin quebrar. Construyó relaciones de verdad. Con los clientes pasó algo parecido. Gerardo viajaba a las plantas de sus clientes, entendía sus procesos. Cuando tenían problemas de calidad, Gerardo aparecía personalmente, resolvía el problema. Después se tomaba un café con el responsable de compras. Eso generaba lealtad de un tipo que no se puede replicar con una llamada o un email. Creó desde cero el departamento de calidad, implementó certificaciones ISO, negoció compras de maquinaria nueva con fabricantes japoneses, redujo tiempos de entrega en 23% en una década. Entrenó a 3 gerentes que reportaban a él. Esos 3 gerentes se convirtieron en los pilares del negocio. Cuando don Arturo se jubiló, hace 18 años, la empresa estaba valuada en aproximadamente 85 millones de pesos. Cuando la vendió, hace apenas 2 años, la valuaron en 320 millones. No fue porque don Arturo tuviera un toque mágico en los últimos años. Para entonces, Gerardo dirigía prácticamente todo el departamento operacional. El nuevo dueño fue un grupo de inversión llamado Grupo Estratégico, hombres de negocios de la Ciudad de México, jóvenes, dinámicos, listos para modernizar todo. En la primera junta, el nuevo presidente ejecutivo, un tipo llamado Mauricio Sandoval, de 39 años, habló durante 90 minutos sobre transformación digital, optimización de procesos y eliminar la mentalidad heredada de la empresa antigua. Gerardo escuchó en silencio, tomaba notas, sabía que los cambios vendrían. Lo que no esperaba era que llegaran tan rápido, y de la manera en que llegaron. 3 meses después, Ernesto Villarreal fue nombrado director general. Ernesto era un ejecutivo de las grandes empresas de Monterrey. Había trabajado en FEMSA, en Gruma, en empresas así.
Era bueno. Gerardo y él se cayeron bien desde el principio. Trabajaron juntos durante 18 meses. Parecía un equipo sólido. Luego, hace 4 meses, todo cambió. Ernesto trajo al sobrino político de alguien del grupo de inversión. Se llamaba Rodrigo Salinas. Tenía 36 años, maestría del Tecnológico de Monterrey, experiencia en una consultoría corporativa grande. Rodrigo hablaba de transformación de operaciones, eficiencia 4.0, reingeniería de procesos. Usaba palabras como disruption en español, lo cual era rarísimo. Lo primero que Rodrigo hizo fue proponer un diagnóstico integral de operaciones. 3 meses estudiando la empresa. El costo, 200,000 pesos. El resultado fue un documento de 120 páginas que básicamente decía que los procesos de manufactura industrial eran legacy, ineficientes, y que necesitaban ser remodelados desde la base. Gerardo lo leyó en una tarde. Conocía cada proceso, sabía cuáles funcionaban, sabía cuáles tenían problemas. El documento de Rodrigo no describía la realidad operacional, describía un fantasma corporativo que existía solo en las presentaciones de PowerPoint. Pero a Ernesto y al grupo de inversión le encantó. 3 semanas después, Gerardo recibió una convocatoria a la oficina de Ernesto. Ese jueves a las 9:30 de la mañana. La puerta de aluminio se cerró con ese sonido limpio. Ernesto estaba parado detrás de su escritorio. No lo invitó a sentarse. Dijo: Gerardo, hemos decidido hacer un cambio estructural en el área de operaciones. Creemos que necesitamos una visión más fresca, alguien que pueda llevar la transformación digital que la empresa requiere. Rodrigo asumirá el puesto de director de operaciones. Tu nueva posición será de asesor especial. Asesor especial. Esa palabra significaba territorio limbo. Significaba que ya no tendría autoridad sobre nada. Significaba que en una semana alguien estaría pidiendo su oficina. Gerardo preguntó: ¿cuándo? Ernesto dijo: lunes próximo se hace el anuncio oficial. Gerardo preguntó: ¿y la transición? Ernesto dijo: Rodrigo necesitará que documentes todo lo que sabes. Tu ayuda será fundamental para que esto funcione. La palabra documentes fue lo que le llegó. Como si lo que Gerardo llevaba haciendo 28 años pudiera simplemente escribirse en un archivo de Word. Gerardo asintió. No discutió. No pidió una segunda opinión. No llamó a un abogado. Solo asintió, escuchó el resto de lo que Ernesto tenía que decir. Algo sobre que su salario se mantendría hasta que terminara la transición. Y salió. En el pasillo, cuando la puerta se cerró, Gerardo se dio cuenta de que no sentía rabia. Lo que sentía era una claridad fría, absoluta. Era como si un viejo vidrio empañado se hubiera limpiado de golpe. 26 años construyendo relaciones. 28 años tomando decisiones que ahorraron a la empresa millones de pesos. Gerardo sabía exactamente cuánto valía. No porque fuera arrogante, era porque los números no mienten. En los últimos 3 años, los márgenes operacionales de la empresa habían sido de entre 19 y 23%. El promedio de la industria era de 12%, y ahora lo reemplazaban con un tipo que nunca había puesto un pie en una línea de producción. En la oficina, Gerardo empezó a trabajar como si nada hubiera pasado. Lunes, anuncio oficial. Rodrigo sonrió como si hubiera ganado la lotería. Hizo un discurso sobre llevar a manufactura industrial al siguiente nivel. Habló de metodologías ágiles aplicadas a manufacturería. Habló de inteligencia artificial en la cadena de suministro. Hablaba como si estuviera presentando una startup de Silicon Valley, no una fábrica en Monterrey. El personal lo miraba en silencio. Gerardo vio las caras. Vio lo que estaban pensando. Esa misma semana, Gerardo hizo algo que parecía simple, pero que fue calculado. Comenzó a documentar todo. No como Ernesto le había pedido, lo hacía de verdad. Hizo un archivo de Excel con cada proveedor principal. Nombre, contacto directo, números de teléfono, emails personales, detalles de la relación, cuáles eran los puntos sensibles de cada negociación, cuáles eran los márgenes reales que se podían manejar, quién en esa empresa era aliado y quién era conflictivo. Hizo algo parecido con clientes. Nombres, números, historial de relaciones, puntos críticos, quién en cada cliente confiaba en Gerardo personalmente y por qué. También comenzó a reconectar, llamadas que había pospuesto, un café con un ingeniero que había conocido en una asociación industrial, una conversación con el dueño de una empresa de logística que le había ofrecido un puesto 3 años atrás, mensajes a gente que Gerardo conocía en otras compañías, todo muy natural, todo sin levantar sospechas, porque Gerardo sabía exactamente qué iba a pasar. Sabía que Rodrigo iba a intentar optimizar los procesos, sin entender qué procesos eran críticos y cuáles eran redundancia. Sabía que las relaciones que Gerardo había construido durante 28 años no se sostendrían si el tipo que se sentaba en la reunión era alguien que no conocía a esa gente, que no había sufrido con ellos en tiempos difíciles, que no había demostrado confiabilidad cuando las cosas se ponían tensas. Sabía que en 3 meses habría un problema.
Probablemente en 6 meses habría más de uno, y Gerardo ya estaba listo para cuando eso sucediera. No para salvarse, para simplemente seguir adelante con la vida. El primer síntoma llegó a mediados de octubre. Una llamada de parte de Sergio Monsalvo, comprador en Jama Automotive, uno de los clientes más grandes de Manufac Industrial. Llevaban trabajando juntos 15 años. Jama representaba 30% de los ingresos de Manufac. Gerardo estaba en su nueva oficina de asesor especial, cuando Rodrigo entró diciendo que Sergio quería una reunión urgente. Hubo un problema con un lote de 1000 componentes. No pasaban las especificaciones de espesor. Jama iba a tener que detener su línea de producción. Necesitaban saber qué había pasado. Rodrigo fue a esa reunión confiado. Llevó un asesor que había contratado. Hablaron de auditorías de calidad más rigurosas y implementación de protocolos de inspección de 6 Sigma. Gerardo después supo lo que pasó porque Sergio le llamó directamente. Lo que había pasado era simple. Rodrigo había decidido reducir costos en el control de calidad. Despidió a 2 inspectores que tenían experiencia de años. Contrató a uno nuevo, más barato. Ese inspector nuevo no detectó que una de las máquinas CNC estaba calibrada incorrectamente. Pasó un lote completo con defectos. Costaría a Jama Automotive aproximadamente 180.000 pesos en pérdidas de producción. Y más importante, los hizo quedar mal frente a su cliente, que es una montadora de nivel 1. Sergio le dijo a Gerardo, ¿qué pasó? Esto no nos había pasado en 15 años. Gerardo escuchó, no defendió a Rodrigo, solo dijo, voy a revisarlo. Revisó la máquina CNC en cuestión. Encontró que la calibración estaba mal. Escribió un reporte técnico de 3 páginas explicando qué había pasado, por qué había pasado y cómo evitarlo. Se lo envió a Rodrigo. No le sugería que recontratara a los inspectores que había despedido, pero era obvio. Rodrigo ignoró la mayor parte del reporte. Hizo una investigación interna que concluyó que el problema había sido falta de procedimientos de validación anterior. No era incorrecto, pero perdía el punto. El problema había sido la decisión de reducir costos sin entender las consecuencias. Pero Jama Automotive necesitaba que el problema se resolviera rápido. Gerardo se ofreció a hacer una auditoría completa de los procesos de calidad con el cliente. Lo hizo gratis. Pasó 2 días en la planta de Jama. Trabajó directo con Sergio. Identificó dónde estaban los puntos de riesgo. Propuso soluciones específicas. Fue lo que siempre hacía. Sergio quedó tranquilo, por ahora. Pero Gerardo notó algo en Sergio que no había estado antes: desconfianza. El segundo síntoma llegó a principios de noviembre. Uno de los proveedores principales de Manufac, un señor llamado Jesús Ramírez, que manufacturaba las matrices de aluminio que Manufac usaba en los componentes estructurales, llamó a Gerardo directamente. Dijo que Rodrigo había intentado reducir precios en 30%. 30%. En la industria manufacturera, 30% no es una negociación, es una declaración de guerra a la relación. Jesús y Gerardo llevaban trabajando juntos 18 años. Habían pasado juntos los momentos en que la industria automotriz casi se colapsa en 2008. Se conocían, se respetaban. El margen que Manufac le daba a Gerardo era justo. Ambos ganaban bien. Rodrigo, sin entender la dinámica, fue a la negociación como si estuviera cortando gastos en una tienda de conveniencia. Jesús le dijo a Gerardo, mira Gerardo, yo sé que tú no eres responsable de esto, pero necesito saber, ¿la empresa está bien? ¿Está en problemas financieros? Porque esto que está haciendo Rodrigo no se entiende. Gerardo le explicó que había cambios en la dirección, que era más una cuestión de desconocimiento que de crisis, pero la semilla de la duda estaba plantada. Gerardo se reunió con Jesús. Confirmó que los términos actuales eran buenos, que no iba a cambiar el esquema, que podía confiar en Gerardo personalmente. Jesús aceptó, pero pidió que Gerardo firmara un anexo del contrato. Un anexo que establecía que ciertos términos clave estaban garantizados por Gerardo personalmente, no solo por la empresa. Gerardo firmó. No le pidió permiso a Rodrigo. A mediados de noviembre, el primer síntoma se convirtió en síntoma crítico. Una máquina CNC de alta capacidad se dañó. No era mantenimiento, era una falla de componentes internos. Costaría aproximadamente 25.000 pesos repararla. Tomaría 3 semanas. Rodrigo decidió redistribuir la carga de trabajo en las otras máquinas. Fue una decisión lógica, pero la ejecutó sin hablar con Gerardo, sin revisar capacidades, sin ver que eso iba a sobrecargar 2 máquinas que ya operaban al 92% de capacidad. Una semana después, la segunda máquina también falló. Diferente razón: sobrecarga. Ahora Manufac tenía pérdida de capacidad productiva de 40%. El costo comenzó a ser enorme.
3 clientes grandes llamaron a Gerardo directamente para preguntar si Manufac podía mantener sus entregas a tiempo. Uno de ellos, Denso, representaba 17% de los ingresos de la empresa. Gerardo hizo un análisis rápido. Vio que Rodrigo había intentado reducir el presupuesto de mantenimiento preventivo. Gerardo le había dejado un plan de mantenimiento que costaba 200.000 pesos mensuales. Rodrigo lo había cortado a 100.000. Gerardo se reunió con el jefe de mantenimiento, un tipo llamado Luis que llevaba 23 años en la empresa. Le preguntó sin rodeos. ¿Qué pasó? Luis dijo. Rodrigo dijo que éramos ineficientes, que podíamos hacer el mantenimiento con menos presupuesto. Le mostré el cronograma de máquinas. Le expliqué que algunas necesitaban mantenimiento cada 6 meses. Me dijo que ese era mi problema, que encontrara la forma de hacerlo con menos. Gerardo le pidió que le mostrara qué máquinas no estaban siendo mantenidas a su debido tiempo. Luis lo llevó. Le mostró el registro. Gerardo anotó cada una. Esa misma semana Gerardo hizo algo que no había planeado completamente, pero que era necesario. Llamó a Mauricio Sandoval, el presidente ejecutivo de Grupo Estratégico en la Ciudad de México, un tipo que Gerardo había conocido brevemente en una junta. Mauricio respondió la llamada, sorprendido. Gerardo fue directo. Señor Sandoval, tengo información sobre problemas operacionales que pueden afectar los resultados de Manufac. ¿Puedo compartirla con usted? Mauricio dijo que sí. Gerardo envió un documento de 15 páginas, analítico, números reales. Detallaba qué decisiones específicas de Rodrigo estaban generando riesgo operacional. No era un ataque personal, era información, datos, hechos. Mauricio lo leyó, llamó a Ernesto. Ernesto llamó a Rodrigo. Rodrigo vino a la oficina de Gerardo, furioso. ¿Qué hiciste? ¿Saltaste la cadena de mando? Gerardo dijo. Hice lo que es mejor para la empresa. Si crees que es incorrecto, habla con Ernesto. Rodrigo se fue. Pero la tensión estaba en el aire ahora. Mauricio, desde la Ciudad de México, pidió un reporte de situación a Ernesto. Ernesto vio los números. Vio que 3 clientes grandes estaban molestos. Vio que la capacidad productiva estaba comprometida. Vio que los márgenes operacionales habían caído de 21 a 16% en 2 meses. Ernesto hizo una junta con Rodrigo. Rodrigo prometió implementar correcciones rápidas. Dijo que todo era ajuste de curva, que en 4 semanas las máquinas estarían reparadas, que todo volvería a la normalidad. Pero lo que Ernesto no vio era que Rodrigo estaba en pánico. Cuando Rodrigo pensaba que todo era un éxito, era arrogante. Cuando vio que las cosas estaban fracasando, se convirtió en alguien que tomaba decisiones desde el miedo. La reparación de la máquina CNC tomó 4 semanas, como Rodrigo dijo. Pero durante esas 4 semanas pasaron cosas. Denso envió una auditoría interna a Manufac. Fue rutinaria, pero el resultado fue claro. Capacidad productiva comprometida. Recomendación: reducir volumen de pedidos hasta estabilización. En español corporativo, eso significa: no podemos confiar en que ustedes cumplan nuestras entregas. Denso redujo sus pedidos a Manufac en 30%, oficialmente, por reevaluación de la cadena de suministro. Gerardo supo lo que significaba. Significaba que Denso estaba armando un plan B, estaba buscando otros proveedores. Hacia finales de noviembre, Gerardo estaba prácticamente trabajando como director de operaciones, aunque oficialmente seguía siendo asesor especial. Hablaba con los clientes, hablaba con los proveedores, hablaba con los jefes de área dentro de la empresa. Todos lo buscaban, todos querían su opinión. Rodrigo se daba cuenta, pero a esas alturas, Rodrigo necesitaba que Gerardo resolviera cosas, así que lo toleraba. Lo que Rodrigo no sabía era que Gerardo estaba documentando todo. Cada error, cada mala decisión, cada consecuencia. No porque quisiera usarlo en su contra, era por claridad. Era para que cuando todo esto colapsara, y Gerardo sabía que iba a colapsar, hubiera un registro de qué había pasado, por qué había pasado y quién era responsable. Diciembre llegó con una noticia, un correo de parte de Hama Automotive, Sergio Monsalvo. El tono del email era formal, distante. Tras reevaluar nuestra cadena de suministro, hemos decidido implementar una estrategia de diversificación de proveedores. A partir del 1 de enero, reduciremos nuestro volumen con Manufac Industrial a 15% de lo que actualmente compramos. 30% de los ingresos de Manufac se estaba yendo, en números. Aproximadamente 2.300.000 pesos mensuales. Esos números que Gerardo había trabajado durante años para mantener estables. Gerardo leyó el email 3 veces. No fue sorpresa, pero ver los números en blanco y negro fue diferente. Pidió una reunión con Sergio. Fue a la planta de Hama el 14 de diciembre. Sergio lo recibió, pero ya había tomado la decisión. Lo único que podía hacer era explicarle a Gerardo por qué. Cuando trabajaba contigo yo confiaba en que esto iba a funcionar.
Tú tenías la responsabilidad. Ahora ese responsable es alguien que no conozco, que no ha demostrado confiabilidad. ¿Por qué iba a arriesgar mi cuello? Gerardo entendía, no lo podía cambiar. Esa misma semana, Ernesto llamó a una junta de emergencia. Presentes: Mauricio Sandoval desde la Ciudad de México por videoconferencia, Rodrigo, Gerardo, el director financiero, los gerentes de áreas principales. Ernesto presentó los números. Los márgenes habían caído a 12%. Estaban al nivel de la competencia mediocre. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que la tendencia era descendente. Enero se veía peor, febrero se veía catastrófico. Mauricio desde la pantalla preguntó: ¿qué pasó? Hace 4 meses estábamos en 23% de margen. Nadie habló. Rodrigo miraba la mesa. Ernesto miró a Gerardo. Gerardo podría haber hablado. Podría haber explicado exactamente qué había pasado. Podría haber sido el momento, pero no lo hizo. Simplemente esperó. Luego Ernesto dijo: Rodrigo propuso varios cambios para mejorar eficiencia. Algunos han tenido efectos no deseados. Ese fue el eufemismo corporativo para "el tipo lo arruinó todo". Mauricio dijo: bien, Rodrigo, quiero un plan de corrección en una semana. Todas las acciones concretas, todas las métricas, todo. La reunión terminó. Rodrigo pasó la semana siguiente en pánico visible. Hizo un plan que fue, básicamente, revertir todo lo que he hecho. Aumentar presupuesto de mantenimiento, aumentar personal de calidad, intentar renegociar con Llama. El plan era razonable, pero la credibilidad de Rodrigo estaba perdida. Incluso si implementaba cada punto, iba a tomar meses recuperar lo que se había perdido en 2. A finales de diciembre, Gerardo recibió una llamada de un cazador de talento, alguien que lo conocía de hace años. Una empresa grande, competidor directo de Manufac, necesitaba un director de operaciones. ¿Le interesaba? Gerardo dijo que sí, en principio. Se reunieron en enero. La empresa era Autopartes Monterrey, una compañía que había crecido mucho en los últimos años, pero que tenía problemas operacionales. El salario que ofrecían era 60% más que lo que Gerardo ganaba en Manufac. Los beneficios eran mejores. La oportunidad de crecer era real. Gerardo pidió tiempo para pensarlo, pero ya sabía cuál era su respuesta. Lo que Gerardo no esperaba era lo que pasó después. En la segunda semana de enero, un cliente llamó a Gerardo. No a Rodrigo, a Gerardo. Era parte de la dirección de Grupo Dina, un cliente importante. Tenían un problema de abastecimiento. Una máquina en su planta había fallado. Necesitaban componentes urgentes. Urgentes significaba en 48 horas. Gerardo revisó el inventario, verificó capacidad. Era posible, pero requería que Luis y el equipo de mantenimiento hiciera un sobretiempo considerable. Y requería que los operarios trabajaran noche completa. Gerardo organizó todo. Habló con Luis. Habló con los operarios. Les explicó la situación. Se ofreció a trabajar la noche con ellos. A las 6 de la mañana del segundo día, los componentes estaban listos, perfectos, dentro de las especificaciones. Gerardo los entregó personalmente a Grupo Dina. El responsable de compras lo recibió, verificó calidad y dijo: Gerardo, ¿qué hubiera pasado si me hubieras dicho que no? Gerardo dijo: eso no es una opción que yo considero. Esa es la diferencia entre una relación de negocio que dura 23 años y una que dura 3 meses. 2 días después, Ernesto lo llamó a la oficina. Dijo: Mauricio quiere que hables en la próxima junta de grupo. Quiere tu perspectiva sobre qué pasó y cómo recuperarnos. Gerardo aceptó. Era el viernes. La junta era el martes. El lunes, Gerardo entregó su carta de renuncia. La escribió personalmente, una página, breve. Dijo que después de 28 años en Manufac, creía que era tiempo de buscar nuevas oportunidades, que agradecía lo que la empresa le había enseñado, que dejaría la transición organizada, que estaría disponible por 30 días para asegurar que todo estuviera en orden. La entregó en mano a Ernesto el lunes a las 4 de la tarde. Ernesto la leyó, levantó la cabeza. ¿Por qué? Gerardo dijo: porque sé cuál es el final de esta historia, y no quiero estar aquí para verlo. Ernesto preguntó: ¿qué oferta recibiste? Gerardo le dijo. Ernesto respiró profundo. Dijo: Gerardo, siéntate. Lo que pasó después fue la conversación más honesta que Gerardo había tenido con Ernesto en todo el tiempo que trabajaron juntos. Ernesto admitió que la decisión de Rodrigo había sido un error, que Mauricio la había impulsado por insistencia de grupo estratégico, que cuando empezaron los problemas ya era tarde para cambiar, que el único que podía arreglar esto era Gerardo, y que Ernesto quería saber si había forma de que Gerardo se quedara. Gerardo escuchó, luego dijo: Ernesto, no es sobre dinero, no es sobre título, es sobre esto. Ustedes decidieron que yo no valía la pena. Rodrigo llegó con palabras bonitas, y decidieron que eso valía más que 28 años de resultados. Eso duele. Pero más que eso, me enseña algo que necesitaba aprender. Ernesto preguntó: ¿qué es? Gerardo dijo: que la lealtad no es inversión, no debería ser.
Que el dinero que ganas, las relaciones que construyes, el conocimiento que acumulas, eso tiene que ser para ti. Porque en el momento en que no es útil para ellos, no importa lo demás. Ernesto no dijo nada. Gerardo continuó. No voy a pelear esto, voy a irme limpio, pero no voy a quedarme porque ustedes de repente se dieron cuenta de que me necesitaban. Ernesto intentó una vez más. ¿Qué si te pongo como director general? ¿Si ese es el problema? Pero los dos sabían que eso era desesperación, que no era real, que Mauricio nunca lo permitiría, que la única razón por la que Ernesto lo ofrecía era porque estaba en pánico. Gerardo se fue de esa oficina con la renuncia entregada. Lo que pasó en los siguientes 30 días fue extraño. Martes, Gerardo iba a la junta de grupo. Pero antes de que llegara el martes, Ernesto le envió un mensaje. Gerardo, no vengas a la junta. Mauricio está molesto porque te irás. Prefiere que no estés presente. Gerardo no fue. Rodrigo fue a la junta. Presentó su plan de corrección. Mauricio le hizo 30 preguntas. Rodrigo no pudo responder la mitad. Cuando Mauricio preguntó por qué ciertos cambios no se habían revertido, Rodrigo dijo que necesitaba mayor claridad sobre procesos históricos. Todos sabían qué significaba eso, que necesitaba a Gerardo. Después de la junta, Ernesto llamó a Gerardo, casi suplicante. ¿Puedes ayudar a Rodrigo a entender los procesos? Solo eso. Gerardo dijo, sí, y pasó 2 semanas enseñándole a Rodrigo lo que había tomado a Gerardo 28 años aprender. Lo hizo paciente, lo hizo completamente. No porque tuviera esperanza de que Rodrigo lo entendiera. Lo hizo porque era lo correcto hacer. Porque los empleados de Manufac se merecían que alguien intentara evitar que las cosas se derrumbaran completamente. Pero Gerardo sabía que Rodrigo no iba a poder mantenerlo. El conocimiento técnico se puede enseñar, lo que no se puede enseñar es la experiencia. Lo que no se puede enseñar es la confianza que viene de haber estado allí en los tiempos difíciles. La última semana de enero, Gerardo entregó acceso a todas sus carpetas de documentos, sus contactos, sus números de proveedores, todo. Lo que había construido en 28 años estaba ahora en repositorios digitales, disponible para Rodrigo. En su último día, el 31 de enero, el personal de Manufac le dio un regalo, una placa, un texto que decía, a Gerardo Reyes, 30 años de servicio, de parte de tus compañeros. Se habían equivocado, eran 28 años, no 30, pero Gerardo sonrió de todas formas. Esa noche, Gerardo firmó contrato con Autopartes Monterrey. 3 meses después, el 20 de abril, Manufac Industrial anunció oficialmente su cierre de operaciones. Los números finales fueron brutales. La empresa había perdido dinero durante febrero, marzo y abril. Perdieron a Denso en febrero, perdieron a un cliente secundario en marzo. Los márgenes cayeron a 8%, por debajo de costo operacional. Cuando el grupo de inversión revisó los números, vieron que era irrecuperable. El mercado había quedado desordenado, los competidores habían aprovechado, las relaciones se habían roto. No había forma económicamente viable de recuperarlo. Grupo Estratégico decidió cerrar Manufac y consolidar a clientes residuales en otras operaciones. 630 empleados recibieron notificación de despido. El día del cierre, Ernesto llamó a Gerardo. La voz de Ernesto sonaba como la de alguien que acababa de perder todo. Gerardo, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Se vieron en un café. Ernesto estaba destruido. Habló durante 30 minutos. Explicó qué había pasado, cómo todo se había desmoronado, cómo Mauricio lo había culpado a él por la decisión de Rodrigo, cómo Ernesto había sido despedido también. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Ernesto. Gerardo escuchó. Luego preguntó, ¿qué pasó con Rodrigo? Ernesto dijo, se fue. Una semana después del cierre. Dice que está buscando otro proyecto. Entiendo, dijo Gerardo. Ernesto continuó. Si tú hubieras estado al mando, esto no hubiera pasado. Lo sé, Mauricio lo sabe, todos lo saben. Gerardo no respondió inmediatamente. Luego dijo algo que había estado pensando por meses. Ernesto, tal vez no. Pero no importa, porque ustedes tomaron la decisión de que yo no era lo suficientemente bueno, y eso es lo que importa. Lo que pasó después fueron solo consecuencias de esa decisión. Ernesto asintió lentamente, como si finalmente entendiera. En Autopartes Monterrey, Gerardo está ahora. Es director de operaciones. Lleva 3 meses. Los márgenes operacionales han mejorado de 17 a 19%. Ha implementado sistemas de calidad más rigurosos. Ha contratado a Luis del mantenimiento, quien dejó Manufac cuando se dio cuenta de que cerraba. El otro día, Gerardo estaba revisando un proceso con uno de sus gerentes, cuando la gerenta le preguntó, ¿de dónde aprendiste a hacer esto tan bien? Gerardo pensó en los 28 años. Pensó en las máquinas CNC. Pensó en Sergio Monsalvo. Pensó en Jesús Ramírez. Pensó en Don Arturo. Pensó en todas las decisiones pequeñas
pequeñas que hizo año tras año, que nadie vio, pero que agregadas crearon algo real. Le dijo, de estar presente, de escuchar, de no asumir que sabes más de lo que sabes, de entender que en una empresa la gente es lo primero, no las palabras, no las ideas bonitas, la gente real. Y cuando cuidas a la gente, cuando inviertes en las relaciones, cuando construyes cosas que permanecen, eso es lo que dura. Lo demás es ruido. Lo que 28 años le enseñaron a Gerardo es algo que ninguna maestría del TEC de Monterrey puede enseñar, que el valor real no está en las palabras que dices, está en lo que has hecho, en lo que has demostrado, en quién confía en ti cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que sostuvo a Manufac cuando todo parecía estar colapsando, y eso es lo que, en el momento en que desapareció, hizo que todo se derrumbara. Porque al final, una empresa no es un organigrama, no es un documento bonito de 6 sigma, no es una visión de transformación digital que se escribe en PowerPoint. Una empresa es la red de personas que decidieron trabajar juntas. Y cuando reemplazas a la persona que construyó esa red con alguien que solo sabe hablar sobre redes, es el momento exacto en que empieza a desaparecer.